El día de hoy seguimos en nuestro curso de Kabbalah cristiana. Vamos a hablar sobre las tres ramas de la sabiduría de la Kabbalah, que son la Kabbalah teórica, la Kabbalah meditativa y la Kabbalah práctica, y vamos a trabajar y estudiar sobre esto, a profundizar de qué se trata en la Kabbalah cristiana, cuál es la esencia, el sentido de estas tres ramas. Así que pues vamos al video. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro canal de YouTube, Escuela de Kabbalah Cristiana. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita, comparte los videos con quien tú creas que le va a servir esta enseñanza. Seguimos con nuestro curso de Kabbalah Cristiana. Estoy trabajando con el libro que te conté en el primer video de esta serie de libros, de esta serie de videos de Kabbalah cristiana. Bien, dice así: las enseñanzas de la Kabbalah cristiana están divididas en tres ramas principales: la Kabbalah teórica o contemplativa, la Kabbalah meditativa y la Kabbalah práctica o mágica. Y bueno, de ahí se desprende que, cuando dicen Kabbalah mágica, pues la gente piensa que son rituales, invocación de entidades, espíritus, y ciertamente hubo eso en alguna época. Había cabalistas que hacían círculos con nombres sagrados y con símbolos especiales, y invocaban espíritus y luego los convocaban para hacer alguna cosa. Pero no se trata de esto. La Kabbalah cristiana no tiene nada que ver con invocación, con magia, ni con nada de eso. Sino vamos a analizar a qué se refiere. Dice: la Kabbalah teórica contemplativa es un estudio intelectual y contemplación de los principios, doctrinas y correspondencias del conocimiento esotérico, incluyendo la gematría, las asociaciones de números, patrones geométricos, así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de la Kabbalah teórica, hablamos del estudio de la Biblia. La Biblia es la fuente de la enseñanza. La Torah es la fuente de la luz, y el Evangelio unifica y es como la semilla, la cereza del pastel de la sabiduría. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es la Torah, cuando entendemos lo que es el Evangelio, pues tenemos que profundizar y profundizar en los textos bíblicos, porque de ahí es de donde emana toda la sabiduría. Eso es lo que hay que estudiar. De ahí se desprenden muchos libros, por ejemplo el libro del Zohar, que es la decodificación de la Torah. Y en el libro del Zohar nosotros decodificamos los secretos de la Torah, ¿no? Tenemos nosotros en nuestra página de internet desbloqueatenanovios.com muchísimas clases del libro del Zohar, y ahí encontramos cómo se desvelan los secretos de lo que realmente quería decir la Torah, de lo que realmente quería decir Moshe a través de la revelación de la Biblia. Bien, pues entonces el estudio, hay una Kabbalah que se enfoca en la teoría, ¿no? Entonces vamos a ver por ahí que hay mucha enseñanza que se basa y se enfoca solo en la teoría, ¿no? Y estamos estudiando un tema y otro tema, como en la plataforma que tenemos estudio del Hitbodedut, que es la oración, el arte de la conversación con Dios. Tenemos estudios sobre la Torah, todo el libro de Bereshit. Tenemos estudios sobre el Evangelio de San Juan, por ejemplo. Tenemos estudio sobre cómo educar a los hijos según las leyes espirituales de la Kabbalah, con las reglas o las reglas espirituales en las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Si entras ahí vas a encontrar muchísimos temas, porque justamente esa es la Kabbalah, una de las ramas de la Kabbalah, que es la Kabbalah teórica. Pero no solamente ahí se queda el estudio de la sabiduría de la Kabbalah cristiana.
Dice la Kabbalah meditativa. Bueno, también se me pasó las geometrías sagradas, amigos. En algún momento más adelante en este mismo canal voy a hacer con ustedes geometrías para que ustedes también las hagan y con esto podamos construir dentro de nosotros nuestra conexión con la luz de Yeshua. Bien, entonces dice la asociación, la Kabbalah meditativa representa las enseñanzas y prácticas de la oración mística, la meditación profética, métodos a través de los cuales podemos entrar en un estado superior de conciencia y experimentar la unificación con lo divino. ¿A qué se refiere con la Kabbalah meditativa? Pues la meditación cabalística, la oración, el Hitbodedut. Créanme que el Hitbodedut es la clave y es el secreto realmente de la elevación espiritual de una persona. Cuando las personas hacen Hitbodedut, las personas empiezan a avanzar y empiezan a crecer espiritualmente y empiezan a transformar su vida, empiezan a traer milagros, empiezan a traer bendiciones y empiezan a hacer que todo cambie en la vida de los demás y de ellos mismos. El Hitbodedut es la clave que nos ayuda a entrar y comprender lo que es la meditación cabalística, porque a veces pensamos la meditación cabalística, les digo, es invocación de ángeles y cosas así. No es así. Realmente es el arte de conversar con Dios hasta que la misma conversación te lleva al silencio. Y en ese silencio es donde encuentras realmente la conexión con el Creador del Universo y empiezas a interactuar con el Creador del Universo y empieza tu vida a moverse en otra dimensión, en otra frecuencia diferente en la que la mueves el día de hoy. Entonces la oración y la meditación como método, como camino, cuando empiezas cuando entiendes lo que es la oración, el poder del Hitbodedut, que es el arte de la conversación con Dios, y entiendes que es parte fundamental de la sabiduría y lo agarras así, o sea, digamos que una pierna tuya sería como el estudio de la Kabbalah teórica, sería una de tus piernas que te van a ayudar para caminar y para realmente moverte espiritualmente. Por otro lado es tu pierna izquierda, que es la oración, y también la oración y el estudio te van a llevar como las dos piernas. Si quieres avanzar, si quieres crecer en conciencia, si quieres transformar tu vida, si quieres eliminar el caos, el juicio y traer milagros, bendiciones y manifestar cualquier cosa, por un lado el estudio, por otro lado la oración. Cuando hablamos de oración, por ejemplo, también nosotros hemos experimentado mucho poder con el libro de Salmos. Entonces también hacer salmos te lleva a ese estado de silencio, a ese estado de contemplación, a esos estados espirituales, a esos estados de conciencia alterados que solamente la oración te llevan a ese nivel. Entonces, por un lado estudio cómo ser un papá que fluya con las leyes espirituales y trate de esa manera a mis hijos. Por otro lado, hago oración para quitar ciertos vicios que no me permiten hacer eso. Juntas esas dos fuerzas me van a ayudar realmente a transformarme. Si tú quieres realmente entrar en un proceso de transformación espiritual y quieres ver realmente avances, tienes que profundizar en los temas. O sea, no nada más es de ver un video de 10 minutos y ya, sino tan solo, por ejemplo, del curso de las leyes espirituales de los niños llevamos como 20 y tantas clases, 20 y tantas horas. Entonces, es realmente profundizar en ese tema, investigar y profundizar y profundizar y profundizar y orar y pedirle a Dios que me transforme, que me ayude a cambiar cosas, que me ayude a moverme de ciertas formas que no sean las mismas de antes. Es importante que me mueva de esa manera, es importante que me perciba de esa manera, es importante que me impulse de esa manera. Interesante, ¿no, amigos? Interesante. Y luego dice, la Kabbalah práctica o mágica representa las enseñanzas e invocaciones, conjuros, rituales y cosas similares
a través de los cuales podemos cambiar el estado de la conciencia y voluntad y dirigir conscientemente las fuerzas ocultas. Por ejemplo, en el pasado había, así como ahora hay meditación cabalística, por ejemplo, si seguramente han visto otros canales de Kabbalah muy buenos, otros maestros que pues te enseñan la meditación cabalística, las letras hebreas y las Maguen David, etcétera. En la Kabbalah cristiana había meditadores con los nombres divinos, pero los cantaban los nombres divinos. Y había ciertas técnicas y metodologías que al hacerlas con la intención, el firme propósito de transformar mi egoísmo, transformar mi pesimismo, y funcionan, amigos, y eso funciona. Entonces, hay prácticas, ¿no? Por ejemplo, cantar nombres divinos, les digo, cantar el libro de Salmos, hacer meditaciones con los 72 nombres de Dios. Tengo un curso completo de los 72 nombres de Dios con un libro que hice, con una metodología que es única y pues a través de esas meditaciones pues conectar y lograr este cometido de esta Kabbalah práctica. No se trata de invocar entidades, se trata de activar fuerzas espirituales que te traigan transformación. Pero aquí es donde mi maestro también me reveló algunos secretos, algunas cosas que quiero compartirte. Cuando hablamos de la Kabbalah práctica, él me platicaba que la Kabbalah práctica en realidad era el rito de la misa tradicionalista. ¿Qué es la misa en latín? La misa en latín, donde el padre, si lo han visto, está de espaldas al pueblo, pues tiene frente a sí, tiene pues un altar y abajo del altar tiene una piedra que se le llama ara y que tiene huesos de santos. Sobre esos huesos de santos es donde se celebra la misa. La misa es en realidad un sacrificio, es el sacrificio de Jesús que se revive cada vez que se celebra. Pero es importante que sea la misa antigua, la que es en latín, porque tiene fórmulas cabalísticas, porque mi maestro me enseñó que baja la fuerza del árbol de la vida a través del sacerdote, y baja la luz del árbol de la vida en la hostia, y cuando la persona pasa y comulga, esa energía entra en contacto con la persona que lo recibe, y por un instante, por unos minutos después de comulgar, la persona y Jesús son tan parecidos, son uno mismo. Inclusive a veces se da el fenómeno que los ángeles alaban a esa persona pensando que es Jesús en el momento de la comunión. Entonces, todo el rito de la Santa Misa, que ojalá que en algún momento, terminando este curso de Kabbalah cristiana, nos enfoquemos en un curso de Kabbalah de la misa, que Dios nos dé la gracia y nos dé el favor de poderlo hacer, el permiso, porque muchas de estas cosas han estado ocultas mucho tiempo. Pero una vez que baja como esa energía de la revelación del árbol de la vida en la hostia y se lo da a la persona que pasa a comulgar, la persona y la luz de Jesús se vuelven uno mismo. Por eso se dice que en la Kabbalah cristiana el ser interior es Yeshua. Todos nos hacemos uno con Yeshua, todos somos parte del cuerpo místico de Jesús. Y a esto es a lo que en la Kabbalah cristiana se le llama la Kabbalah práctica, al ejercicio de la misa, al ejercicio de la práctica en la misa. Hay muchos secretos en la misa, amigos, pero es importante entender que es la misa antigua, la tradicional, la que era de espaldas al pueblo y es en latín y tiene un significado. Y si se dan cuenta, está el sacerdote en medio y están las columnas al lado, o sea, se manejan las tres columnas, es el árbol de la vida.
en una serie de ritos que hacen que los ángeles, por ejemplo, nada más para dejarles un poco, el sacerdote comienza a hacer todas las invocaciones y los ángeles empiezan a manifestarse y empiezan a construir cúpulas de luz y se vuelve una cúpula de luz gigantesca donde está el sacerdote, y de estas cúpulas de luz que se generaban cuando el sacerdote hacía la misa es de donde surgió. Posteriormente de ahí surgió la idea de la arquitectura sagrada y las iglesias góticas y esas cúpulas gigantescas y todo eso que se ve que es maravilloso, en realidad son manifestaciones de la luz que algún vidente observó y que de ahí surgió la idea de construir ese templo. Cuando vamos a una iglesia de esas antiguas, que todavía tienen mucho poder espiritual y que nos llaman mucho la atención, lo que vemos ahí son cúpulas en representación del momento de la consagración, de cómo se formaban las cúpulas de energía, que al final toda esa energía desciende en la hostia y te la dan y la comes y te haces uno con ella. Todo eso se perdió cuando la misa se cambió a la lengua vernácula y se cambió el rito y se hicieron muchos cambios. Ahí se perdió como la fuerza. Pero se dice que antes, cuando la misa era la única misa, la misa en latín, la misa tradicional era la misa que celebraba en todo el mundo en latín, el mundo era como una red crística donde había cúpulas y vibraciones energéticas en todo el planeta Tierra, y entonces el planeta emanaba un canto al universo. Y el universo nos percibía y nos escuchaba y nos sentía y nos recibía. Porque no somos los únicos seres en este mundo. O sea, se sabe que hay extraterrestres y hay seres en este plano físico, pero en otros planetas, ¿no? Así como también hay seres en otras dimensiones. Entonces, emanábamos una vibración y una energía con la Santa Misa. Además de que cuando se celebraba, pues se manifestaban los ángeles, hombres que vivieron unidos a Jesús toda su vida, ¿no? Como grandes santos, o tzadikim también, ¿no? Tzadikim que aceptaron a Jesús, porque también esa es otra. Jesús es el Mesías, y se dice que cuando un hombre realmente está viviendo su proceso con Dios, cuando muere, se le presenta a Jesús y le dice: soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, que me aceptas. Y si el rabino o quien sea lo acepta, Jesús lo integra en su cuerpo místico. Es algo maravilloso. Son fenómenos místicos que solamente las personas que son místicas tienen. Por eso les decía, la Kabbalah cristiana tiene un toque de misticismo. Porque por la misa, o sea, la misa es algo maravilloso, y a pesar de que cantas nombres divinos y que haces cosas, la Santa Misa es la corona del pastel. Esa es la verdadera corona. En alguna ocasión, estudiando y yendo a misa, estudiando el Zohar, yendo a misa, me fue revelado que la energía que baja en la misa y la luz del Zohar es exactamente la misma energía. Es una revelación. Cada vez que una persona va a la misa tridentina, o la misa de siempre, o la misa en latín, cada vez que una persona va ahí, es como si esa persona, amigos, es como cuando se revela la Torá, que dicen que en alguna de las conexiones de la Torá, pues los cabalistas hacen la conexión, y es como si Moshe estuviera ahí y estuviera revelando, y todas las almas estuvieran presentes viendo cómo se revela la Torá. Exactamente lo mismo pasa el día cada vez que tú vas a misa en latín, y es como si en ese momento estuviéramos todos los cristianos en el Gólgota y estuviéramos presenciando el momento del sacrificio de Jesús. Es algo místico, es algo maravilloso, es algo que solamente viviéndolo se conoce, de otra manera no se sabe. A Jesús solo se le conoce cuando lo experimentas, por experiencia propia. Así que muchos podrán
criticar y juzgar todo esto que estoy diciendo, pero yo solo les digo que vayan y lo practiquen y no me crean, como la Kabbalah dice, no me crean nada de lo que digo, háganlo y verán. Entonces, por ahí la otra pata de la Kabbalah, si ya dijimos 2 pies son el estudio de la Kabbalah teórica y la oración, los salmos y todo ese rollo. Ahora, el tercer pilar, que es la misa, representa todo el cuerpo y la cabeza, ¿no? O sea, realmente es todo lo de arriba, toda la parte de arriba. Entonces, a veces cuando solo estudiamos y oramos y nos falta la misa, no tenemos la fuerza espiritual para conectar. ¿De dónde saco la fuerza espiritual para dar las clases y para estar compartiendo? De la misa. Ahí está la gracia. Es una fuente de gracia infinita. Dice la Kabbalah. Aquí veremos ante todo la Kabbalah contemplativa, hasta cierto punto la Kabbalah meditativa. La Kabbalah mágica será aludida en diferentes puntos del libro. Sin embargo, no es el tema de este trabajo. Entonces, conocer la Kabbalah cristiana, profundizar en la Kabbalah cristiana, es conocer a Jesús, es conocer su entorno de Jesús, o sea, sus sacerdotes, los primeros padres de la iglesia, los cristianos gnósticos, evangelios apócrifos, por eso todo, apócrifos, gnósticos, hay un sinfín de información alrededor de Jesús. Y todo eso es la Kabbalah cristiana. Así como hay un sinfín de información alrededor de Moisés y de la Torá. Y alrededor de Moisés y la Torá, pues hay muchas cosas. Está el libro del Zohar, están los secretos todos los tzadikim y los cabalistas y escritos y todo el rollo. De la misma manera, en el cuerpo cristiano hay escritos de santos, hay revelaciones de los mundos espirituales que Jesús hizo a ciertas personas y que valdría la pena conocer, amigos. Creo que nos espera un camino largo, pero muy, muy, muy interesante. Así que, pues, les dejo hasta aquí para que nos quedemos con las ganas de más. Compartan estos videos, difúndanlos, difúndanlos, difúndanlos. Porque a la Kabbalah le falta Jesucristo, y sin Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, pues no tenemos acceso al cielo. Así que cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima.